La semana pasada estuvo con nosotros nuestro hermano Pablo de Chile, ¿recuerdan? Sí. Y en realidad pasamos, perdón, voy a bajar aquí el volumen. Es el problema de la tecnología. Ok, muy bien. Sí, estuvo nuestro hermano Pablo y nos compartió, si recuerdan, que la iglesia, el cristianismo, tiene muchos enemigos. Bueno, a través de la historia hemos visto, la iglesia ha sido perseguida, el cristianismo tiene muchos enemigos, hay un rechazo, un odio, y hoy día la iglesia se está enfrentando, ¿no? Y esto puede también generar en el cristiano, así como rechazado, él también rechazar y odiar, y tristemente también ha sucedido. En nombre de Dios también se ha justificado hacer barbaries, ¿ok? Y esto lo vimos muy claro y el hermano nos hizo recordar, ¿recuerdan? Jonás, ¿no? Jonás fue enviado a Nínive, pero Jonás no quería para nada predicar a Nínive. Y era entendible porque y Nínive no solamente era un pueblo enemigo de Israel, sino que era un pueblo cruel con Israel y con cualquier nación. Y podríamos hablar, ¿no? Entonces, para Jonás no creía que este pueblo mereciera la misericordia, la gracia de Dios, ¿no? Entonces, eso nos hizo recordar, y la aplicación fue, porque no vamos a repetir ese mensaje desde ya, pero la aplicación fue cuál es nuestro Nínive para nosotros, ¿no? Que donde creemos que no merecen el perdón de Dios, deben más bien esa gente morir, ¿no? Y cuando uno ve lo que estamos viviendo en estos tiempos, pues uno ve tanto vandalismo por aquí y en realidad puede convertirse en nuestro Nínive y decir, ¿por qué Dios no los desaparece a estas personas? ¿No? Entonces, y no queremos la misericordia para ello. Y creo que eso fue una reflexión, ¿no? Ahora, pero yo en esta mañana quiero decirles, hermanos, que los cristianos no solamente pueden encontrar oposición fuera de la iglesia, ¿ok? Los creyentes también pueden encontrar oposición dentro de la misma iglesia también, ¿ok? Una es la oposición que podemos encontrar fuera de la iglesia, pero también podemos encontrar aún mismo dentro de la iglesia, ¿no? Y no necesariamente con falsos creyentes o con lobos disfrazados de ovejas que pueden estar entre nosotros y no sabemos. No, con los mismos creyentes, entre miembros de la misma comunidad, ¿ok? Entonces, de tal manera de que puede haber intolerancia entre los mismos miembros de la congregación. Y eso en realidad es preocupante por un lado, porque cuando estamos reunidos, por ejemplo, en esta comunidad, nosotros venimos pues con diferentes costumbres, diferentes personalidades, y quizás inconscientemente, no sé si se han dado cuenta, inconscientemente nosotros creemos que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de decir las cosas son perfectas. Y el que no encaja mi manera de pensar y mi manera cómo hablo y cómo hago las cosas, consciente o inconscientemente nos genera rechazo. Por eso que mayormente tenemos amistades con las personas que son comunes a nosotros, ¿no? Nos sentimos más cómodos, ¿no? Entonces, recuerdo, aunque parezco joven, pero no soy tan joven. Ahora me da gracia hablar en los años 60, cuando yo cuando era joven escuchaba a mis tíos, no, pero ahora yo te digo, en los años 70, en los años 80, cuando yo pensé en mi vida cristiana, yo recuerdo claramente que ya en esas décadas se podía percibir una intolerancia. Por ejemplo, los cristianos se enemistaban porque algunos creían que el cristiano puede tener televisor, otros decían que no debe tener televisor. Así que los que no tenían televisor no los pasaban a los cristianos que tenían televisor, y los cristianos que tenían televisor no los pasaban a los cristianos que no tenían televisor. ¿Ok? Igualmente se enemistaban porque la vestimenta, que el hombre usar pantalón,
la mujer no debe usar pantalón. Había, y por esas cosas habían rivalidades y se terminaban dividiendo y peleando y separándose, y así se comenzaron a dividir. No crecían las iglesias por evangelización, sino por división, por intolerancia crecían. Entonces, esta es la iglesia que aceptaba el short, esta era la iglesia que aceptaba solamente el vestido, y así sucesivamente, ¿no? Y hermanos, en esta pandemia, se ha visto también como nunca antes, no solamente la intolerancia, ¿ok? Fuera con razas, con los chinos, por ejemplo, no solamente se ha visto, sino también se ha visto tristemente en iglesias cristianas, evangélicas. El hermano Miqueas, que todos los conocían, o que muchos aquí lo conocen, él me compartió que en su iglesia en los Estados Unidos, cuando los ancianos de la iglesia decidieron dar libertad a los miembros de su congregación para que se vacunen, porque también acá apareció una intolerancia en que los que se vacunan y no se vacunan, ¿ok? Casi el 50% de la iglesia se retiró porque los ancianos dieron libertad para que los creyentes que decían podían vacunarse. ¿Ok? Entonces, una intolerancia a las personas que no ven las cosas realmente como una las ve, ¿no? Como uno lo ve. Entonces, esto es una realidad, ¿no? Una realidad, ¿no? Llamé a un líder de una asamblea de los hermanos aquí en Lima para contarle que me habían invitado a su congregación para predicar, y me dijo, no, ya no estoy como líder y no estoy en esa congregación. ¡Wow! Me sorprendí. Y enterarme cuál había sido el problema, que él estuvo en desacuerdo en que se hiciera la cena del Señor por Zoom. Y como los demás líderes aprobaron ello, él decidió retirarse e irse. ¿Ok? Entonces, su intolerancia le llevó a renunciar. Y si vamos a la historia de la iglesia, también vamos a encontrar esa intolerancia. Por eso, en esta serie que hemos empezado de hace ya varias semanas, los unos a los otros, nosotros hoy día queremos tocar el tema soportándonos unos a otros. ¿Ok? Vamos a prepararnos para este tema y vamos a ver rápidamente 6 puntos. El soportarnos unos a otros como un mandamiento divino, un mandamiento para amar a cristianos difíciles, un comportamiento para imitar, un comportamiento revelador, un mandamiento sin abusos, un mandamiento con promesas. Y vamos a ver un mandamiento divino. Podríamos preguntarnos, ¿por qué existe un mandamiento en la iglesia de soportarnos unos a otros? Pero en la iglesia puede haber gente que se mastica y no se pasa. ¿No se sobreentiende que todos son santos? O sea, en la iglesia puede haber ello. En la iglesia se puede hallar cristianos difíciles y problemáticos. Y bueno, cuando uno llega a una comunidad cristiana, todo parece bonito, ¿no? Todo parece lindo, ¿no? Qué lindo, cómo nos amamos, ¿no? Y trabajamos para ello. Pero cuando uno ya comienza a convivir y ya se hace una familia, ya uno comienza también a ver cosas y puede hallarse con una serie de quizás de decepciones y entender y decir, ¿dónde he llegado? ¿Dónde me he metido? ¿Ok? Salí de Guatemala para Guatemejor y he llegado a Guatepeor. Entonces, uno podría ir pensando así, ¿no? ¿Acaso no es verdad que todos los cristianos deben reflejar el carácter manso y humilde de su Salvador? Entonces, y sí es verdad que realmente Dios quiere que tengamos, todos los que asisten a su comunidad, a su iglesia, que tengamos el carácter de Cristo. Pero Dios quiere hacerlo a través de una convivencia en comunidad,
a través de encontrar personas, algunas cercanas a nosotros, iguales, otros completamente diferentes, y vivir con diferentes costumbres. Dios quiere formar y trabajar nuestro carácter a través de esta convivencia, ¿no? Así que aquí pueden haber personas que tienen una personalidad más relacionista, por un lado, son más amigables, les gusta la intimidad. Otros son más firmes, les gustan las cosas, se hallan muy seguros si tienen las reglas bien claro y ahí se sienten seguros. Otros vuelta no les gustan las reglas, son libres, y otro vuelta independiente, hacen su círculo y nadie quiere que invadan su círculo. Y así es una comunidad cristiana. O sea, así es una comunidad cristiana, ¿no? Ahora, en la convivencia vamos a encontrar todo tipo de personas, pues la realidad es que nos encontramos muchas veces con muchas sorpresas, ¿no? Como alguien dijo, de verdad que yo intento amar al prójimo, pero hay cierto prójimo que me lo complica, ¿no? Sí, y todos quieren, pero qué bonito sería si yo encontrara personas como yo pienso, como yo hablo y como yo hago las cosas, ¿no? Y muchas veces no vemos ello. Ante esta realidad, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por eso hicimos un mandamiento divino. ¿Qué dice la Biblia? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si Dios supiera de que todos vamos a ser lindos, tuviera de más este mandamiento. Pero Dios sabe que nos vamos a encontrar con diferentes personas. Qué lindo cuando encontramos personas iguales a nosotros. Nos sentimos muy cómodos. Pero cuando encontramos personas que aun cuando creemos en el mismo Dios, leemos la misma Biblia, pertenecemos a la misma iglesia, vemos que son muy diferentes a nosotros y cómo reaccionamos ante esas diferencias. Ahora, ¿qué queremos decir con el mandamiento soportarnos unos a otros? ¿Cómo podríamos definirlo? Yo sugiero esto. ¿Qué es el soportarnos unos a otros? La disposición a cargar con las faltas de los demás que nos causan irritación y hacerlo con una buena actitud y sin desmayar. Así podríamos definir el mandamiento de soportarnos unos a otros. Esa disposición a cargar con las faltas de los demás que nos causan irritación y hacerlo con una buena actitud y sin desmayar. Entonces, cuando encuentra en su iglesia comportamientos que le irritan, no es una oportunidad para huir, sino es una oportunidad para aplicar este mandamiento que Dios tiene para nosotros, ¿no? Es para poder ser tolerantes. ¿Y qué es ser tolerantes, no? Es poder aceptar las personas que aún son diferentes para con nosotros, ¿no? Y esta es la actitud que Dios quiere. No somos iguales, ¿no? Dijo alguien, Francis David dijo, no necesitamos pensar igual para amar igual. ¿Ok? Ahora, para reflexionar, ¿qué futuro tiene un hogar cuando sus miembros no se soportan? ¿Cómo queda afectada la persona cuando su cónyuge no tolera sus debilidades? ¿Cómo quedan los hijos cuando sus padres no los soportan? ¿Cómo será una iglesia donde sus miembros no se soportan? Pregunta, ¿te consideras un cristiano tolerante o intolerante? Entonces, este es el primer punto. Vamos a ver también este mandamiento, con el segundo punto, un mandamiento para amar cristianos difíciles. ¿Cuándo aplicamos este mandamiento? No cuando todos son bellos. Ay, no tienes que soportar. No, que es lindo. ¿Cuándo tenemos que aplicar este mandamiento? Cuando encontramos personas
en realidad, difíciles, ¿no? Ahí es cuando nosotros tenemos que aplicarlo, ¿no? Porque cuando nos encontramos con personas que nos caen bien, excelente. Pero cuando recibimos el reto, hermanos, ¿cuándo vamos a cumplir este mandamiento? Cuando nos encontramos con personas que nos irritan, porque juzgamos que no hacen las cosas como yo las haría, ¿no? Este principio lo encontramos en lo que enseña Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, miren lo que dice, ¿no? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aunque este versículo está exclusivamente dado a aquellos que tienen jefes, pero también al principio es para nosotros, ¿no? Entonces, es más, la Biblia, miren lo que dice. Romanos, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen, porque a estos hermanos Dios los ha aceptado. Entonces, aquí encontramos, en realidad, ¿cuándo aplicamos este mandamiento? Es para amar a cristianos difíciles o que nosotros juzgamos que son difíciles para nosotros, ¿no? Entonces, recuerden, hermanos, la vida cristiana es una vida donde tenemos que formar nuestro carácter como el que Cristo tiene. Y la única manera de formar ese carácter como Cristo es ir probándonos cómo somos con las personas que son difíciles o que nos irritan. Para mí no es fácil. Para mí muchas veces yo puedo desechar fácilmente cuando las personas no son como yo. Fácilmente yo me puedo decepcionar, pero he tenido que ir aprendiendo en el tiempo que Dios tiene tanta misericordia conmigo y me acepta a pesar de que yo todos los días le fallo. ¿Y por qué no comenzar a imitarlo a Él? Dios quiere, a través de estas circunstancias adversas que nos toca vivir, formar el carácter de Cristo. Y recuerda, cuando tu prójimo te ofende, cuando tu prójimo peca contra ti, el pecado de tu prójimo habla más de ti que de tu prójimo. ¿Me dejo entender? El pecado de tu prójimo habla más de ti que de tu prójimo. Porque cuando alguien me ofendió es muy fácil decir, me dijo esto, me hizo esto y me dijo esto por aquí, por allá. Muy bien. ¿Y qué salió de ti cuando él te ofendió? ¿Cuál fue tu reacción? El pecado de tu prójimo habla más de ti que de tu prójimo. ¿Ok? Entonces, Pablo, por ejemplo, tuvo situaciones muy difíciles. El apóstol Pablo tuvo situaciones muy difíciles con personas y donde buscaba ser tolerante y paciente. Por ejemplo, él dijo a los creyentes de Galacia, ¿qué le dijo? Escuchen, hijitos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Le causaban dolores de parto mucho los miembros de las comunidades cristianas a Pablo. En otra vez ya al ir finalizando, Pablo ya cuando iba a ser un mártir, sus últimas palabras fueron, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se le tome en cuenta. ¿Ok? Pregunten esta mañana. ¿Cómo estás actuando tú con las personas que son difíciles para ti? ¿Tienes un corazón tolerante o un corazón que ha quedado en el resentimiento y la amargura? Tercer punto, soportándonos unos a otros, un comportamiento para imitar. Hermanos, ¿por qué digo que el soportarnos unos a otros es un comportamiento para imitar? Porque este comportamiento de soportarnos lo encontramos en el Padre y en el Hijo. Es un comportamiento para imitar.
Miren, por ejemplo, qué nos dice la Biblia de Dios. El Dios de este pueblo de Israel. Bueno, en Hebreos 3, 7 y 18, luego leemos este pasaje, dice así: el Dios de este pueblo, escuchen nomás, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Qué hizo Dios con Israel? Los soportó en el desierto. Y el pasaje que tienen ustedes al frente dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado? Pregunta, ¿Dios es tolerante o no? Dios es tolerante. Si vemos al Señor Jesucristo también, miren lo que dice del Señor Jesucristo. Jesús soportó la cruz. Él siendo santo sin pecado, no tenía que ensuciarse en una cruz por tu pecado, por mi pecado, porque Él nunca pecó. Tú y yo sí merecíamos ir a la cruz por todo lo que hemos hecho, porque hemos pecado no solamente en acciones, en pensamientos. Si Dios tuviera que examinarnos, tú y yo sí tendríamos que ir a la cruz. Pero Jesucristo dice, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Es muy importante entender eso. Así que basado en lo que Dios hizo por sus hijos, por medio de Jesucristo, ahora nos dice que todos nos consideremos, si nos consideramos hijos de Él, debemos de imitarle, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, pueden leerlo ahí, soportándonos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, ¿por qué debemos perdonar y soportarnos? No porque tú recibiste de repente tolerancia y perdón en tu hogar. De repente, para muchos vienen de hogares disfuncionales donde no vieron tolerancia ni perdón. Y podríamos de repente no haber tenido experiencias muy buenas en la vida. Muchos hemos venido golpeados con personas quizás que actuaron muy mal contra nosotros. Y podríamos entender por qué yo voy a tener que perdonar y soportar si no hicieron eso conmigo. Pero Dios nos manda a hacerlo porque Él nos perdonó y Él nos soporta. Y Él tiene tolerancia con nosotros. Por eso que, hermanos, el tener tolerancia unos con otros, el soportarnos, es la oportunidad que tenemos nosotros para imitarlo, ¿no? Para imitarlo. Una pregunta para reflexionar en esta mañana. ¿Encuentras en las personas difíciles una oportunidad para imitar a Jesús? A ver, en estos días, ¿hemos tenido una oportunidad para imitar a Jesús? Quizás tú sabes, alguien te decepcionó, alguien te traicionó, alguien te hirió en estos días y de la persona menos que pensabas quizás. Si tú dices ser cristiano, ¿lo has visto eso como una oportunidad para imitar a Jesús? Una de sus palabras de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Unas palabras que rompe todo paradigma. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acá Moleco dijo Pablo, no les tomes en cuenta, no les sea tomado esto en cuenta, ¿no? Entonces, también el soportarnos unos a otros es un comportamiento revelador. ¿Qué revela el soportarnos unos a otros? Amor, hermanos, primeramente. ¿Ok? Dice la Biblia, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, dice, en amor. ¿Por qué? Porque el soportarnos es una evidencia que realmente amamos porque hemos recibido amor, ¿no? Hay quizás personas en la iglesia que justifican su intolerancia en nombre de la Biblia
en nombre de la verdad. Justifican su intolerancia, ¿no? En nombre de la Biblia. Contaba un pastor que alguien se le acercó, no sé, posiblemente de repente quererlo impresionar al pastor, y le decía lo siguiente: no podría soportar a alguien que negara al Dios de la Biblia. ¿Y cuál era su argumento principal para no poder soportar a alguien que negaba la Biblia? Porque la Biblia dice que no tendrás otros dioses y que por esta razón él no podía tolerar de ninguna manera personas que confesaran otra religión. Para estas personas, las otras religiones eran su Nínive. Entonces, que les caiga el juicio a ellos, que lo destruya Dios a ellos. Y está justificando su intolerancia en nombre de la Biblia, en nombre de defender la verdad de Dios, entre comillas. Y aquí se estaba utilizando la intolerancia para justificar su falta de amor. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros podamos mostrar el amor de Él, imitarlo a Él a través de imitarlo cuando nos encontramos en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, evidencia ello. ¿Qué más evidencia? Bueno, desde ya fortaleza de carácter, ¿no? La Biblia dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y es que, hermanos, soportar no es tan fácil. Y yo decirles, para mí es fácil, hermanos, no. No, pruébame y vas a ver que no es fácil para mí. Pero entendemos, hermanos, que es fortaleza de carácter el aprender a tener paciencia, longanimidad, como Dios la tiene para con nosotros, ¿no? Dios no nos desecha fácilmente, ¿ok? Dios sigue siendo paciente para con nosotros, ¿no? Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, ¿no? Porque soportar la flaqueza de los débiles, hermanos, o soportar las flaquezas de los débiles, no es debilidad, es más bien fortaleza, ¿no? Y algo más, hermanos, que es evidencia, pues, de salvación, ¿no? La Biblia dice, a los que son de Cristo, ¿qué les dice? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, soportándoos unos a otros. ¿Cuál es la manera fabulosa y de revelar que realmente somos hijos de Dios? No cuánto sabemos de la Biblia, ¿ok? No cuánta teología sabemos, que eso es bueno, hay que hacerlo, pero eso no debe ser el distintivo de nuestra salvación. Cuánto amor, cuánta paciencia y cuánto podemos soportarnos unos a otros, ¿no? Tus reacciones con las personas difíciles, evidencias que sigues al que es manso y humilde de corazón. ¿Cómo fueron tus reacciones en estos días? Es más, en este momento, ¿tu corazón está tranquilo o tienes rencor contra alguien en este momento? Mirémonos en este momento. De repente has llegado aquí, de repente enemistado, has venido por cumplir. No, mirémonos, hermanos. El soportarnos es un comportamiento revelador. Pero también quiero hacer un equilibrio, hermano. Algunos me ponían a decir, oye, hermano, pero entonces el soportarnos es soportarlo todo. ¿La Biblia nos dice algo de ello? Es un mandamiento desde ya sin abusos. 2 de Corintios 11:4, escuchen lo que dice. 2 de Corintios 11:4. Escuchen nomás, ahí está la cita, pero escuchen lo que dice, lo que escribió el apóstol Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Aquí sí Pablo está diciendo lo que no debemos tolerar. La Biblia sí nos dice lo que no debemos tolerar y lo que sí debemos tolerar. Por ejemplo, el evangelio de Cristo nunca puede ser cambiado ni pervertido. Nuestro hermano Roberto Estrada
predicó siempre el evangelio y nunca vimos que él lo adulteró. Predicó el evangelio de Cristo. Porque en nombre de la tolerancia nosotros no podemos moldear el evangelio para que sea aceptable a las masas, a la mayoría. No, eso está bien claro, porque el evangelio es único. Es más, la Biblia nos advierte, cuidado de predicar otro evangelio. El Cristo es uno, cuidado con predicar otro Cristo. Un Cristo que te hace sentir cómodo. El Cristo es único. El evangelio de Cristo nunca enseñará que las buenas obras nos llevan al cielo, ni que las penitencias nos llevan al cielo. Es la fe en lo que Cristo hizo. Ni que todos los caminos nos llevan a Dios, no. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay un solo camino que nos lleva a Dios. Entonces, en eso no se puede ser tolerante. El evangelio sí en ese sentido es exclusivo, pero acá hay una paradoja. El evangelio sí es el exclusivo porque eres único, es único Cristo. Cristo ni siquiera es el grande. El grande puede ser Alejandro, puede ser Napoleón, puede ser muchos personajes históricos. Cristo es el otro, es diferente, es único. Entonces no podemos ser tolerantes, ¿no? Entonces, porque es muy importante. Entonces tenemos que tener cuidado cuando se predica otro evangelio. También es un mandamiento sin abusos. 1 Corintios 15, 1, 5, miren lo que escribió Pablo a una iglesia que estaba andando muy desordenadamente. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Ya emití mi juicio. Sobre ese hombre deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. La santidad de la iglesia nunca se puede pervertir en nombre de la tolerancia. Si bien es cierto que la iglesia está abierta para que vengan todos los pecadores, pero nunca estará la iglesia abierta para que los pecadores se sientan cómodos en su pecado. No, eso no. La iglesia recibe a los pecadores y los pecadores comienzan a trabajar en su fe en Cristo para ir trabajando. Que en ese camino se iban a haber caídas, tropiezos, ahí tenemos que tener la tolerancia. ¿Pero qué tenemos que seguir? Seguir trabajando. Sí, vamos a soportarnos y todo ello, ¿no? Porque todos estamos trabajando, pero no puede que en nombre de la tolerancia realmente pervertir la santidad, ¿no? Porque la Biblia sí nos enseña a disciplinar cuando alguien que habiéndosele ayudado y animándoles persiste en seguir viviendo en el pecado que más que ofende a la iglesia ofende primeramente a Dios y al final la iglesia también puede ser manchada o es manchada, ¿no? Entonces no podemos. Ahora, hermanos, pero tampoco hay que cuidar a los creyentes cuando les toca vivir con un pecador abusivo que aprovechándose de la tolerancia comienza a abusar y hacerle vivir todo un drama a su víctima. Y eso tampoco es correcto, ¿no? En estos días, algunos creo, bueno, yo recibí, se está hablando de un famoso predicador en los Estados Unidos, ¿ok? Que en nombre de la tolerancia obligaba a una esposa, miembro de su comunidad, a aceptar a su esposo que maltrataba emocionalmente a su hijo, físicamente a su hijo, y se sabe en la investigación hasta sexualmente a su hijo. Ese hombre está 25 años. Pero en nombre de la tolerancia se le enseñaba a esta cristiana que tenía que aceptar todos esos abusos para imitar a Cristo. Ella estuvo dispuesta, quizás ella podía soportar todo ello, pero sus hijos. Pero este pastor con su equipo de líderes, en nombre de la tolerancia, y este hombre también, en nombre de esa tolerancia,
Se sentía el derecho de tener que su esposa tener que soportarlo así y todo ello. Eso es, la tolerancia nunca es con abusos. ¿Me dejo entender, hermanos? A vivir con un esposo que no quiere dejar su pecado y no quiere tampoco ser ayudado, porque buscaba a la esposa, ¿no? La Biblia sí nos dice claramente, cuando no se castiga enseguida un delito, ¿qué dice? La gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Dice Isaías 26:20, tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad, dice, del Señor. Hermanos, no se puede abusar. Por eso es que Dios a veces, no queriendo el divorcio, Dios permite el divorcio. ¿Saben por qué? Porque no quiere que esa víctima, en nombre de que no se pueda divorciar, siga abusando. Y Dios muchas veces tiene que permitir el divorcio. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Ok? Porque Dios no ha puesto la ley para que se enseñoree sobre el hombre. Dios ha dado sus leyes para beneficio del hombre y no ha dado al hombre para beneficio de la ley. ¿No? Hoy ya leímos un pasaje, ¿no? Que nos leyó nuestro hermano Juan, ¿no? Que porque era día de reposo y en el día de reposo no hay que trabajar, no podía ser sanada esta mujer, no podía ser sanado en esto, no, porque hay que cumplir, no se hay que trabajar. No, ahí realmente es poner al hombre para servir a la ley. No, la ley a Dios da para servir al hombre, para bendición del hombre, ¿no? Entonces, no se puede usar así también la tolerancia de una manera incorrecta, ¿no? Pregunta, hermanos. ¿Tu iglesia tiene una tolerancia que edifica o una tolerancia que abusa? Ahora, hermanos, ¿estamos convencidos que la iglesia es imperfecta o no? El Dios que tenemos es un Dios perfecto, pero lo paradójico es cómo el Dios perfecto quiere darse a conocer a través de una iglesia imperfecta. Y si la iglesia es imperfecta, ¿cuánto estamos dispuestos a tolerarnos? Porque esa es la realidad. Ahora, no somos perfectos como iglesia de Cristo, pero sí vamos camino a esa perfección, eso sí lo sabemos, ¿no? Y en ese camino vamos a tener que ir a aprender a soportarnos, aprendiéndonos y animándonos unos a otros cuando nos caemos, ¿no? Nos animamos, nos perdonamos y seguimos adelante. Así que, hermanos, quiero terminar que es un mandamiento con promesas, el soportarnos unos a otros, ¿no? 1 Pedro 20 dice, 2:20, es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Cristo llegó a soportar todo, es nuestro ejemplo supremo, ¿no? No abrió su boca, dice, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Hay a este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y siendo semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué, hermanos? Para darnos ese ejemplo. Su amor, su paciencia era para edificar, nunca para aprovecharse, nunca para ello. Y eso es lo que debe haber, hermanos, ¿no? Hermanos, si ustedes se dan cuenta en estas semanas, el tema unos a otros que continuaremos el próximo domingo, hemos hablado hasta aquí animándonos unos a otros. Hemos hablado hasta aquí sirviéndonos unos a otros. Y hoy día, ¿qué es? Soportarnos unos a otros. Entonces, el que nuestra comunidad sea una comunidad de amor y todo, ¿descansa solamente en los pastores o en que tenemos que trabajar unos con otros? Es un trabajo de toda la comunidad, hermanos, porque el soportarnos unos a otros, ¿es un mandamiento para los pastores? No, es unos a otros. El animarnos unos a otros. ¿Es solamente el trabajo de animar es de los pastores nomás? Unos a otros. El servirnos unos a otros. Tenemos que cambiar el chip que solamente a veces ciertas labores son para
ciertos hermanos especiales en la iglesia. Es el trabajo de unos a otros, ¿no? Quiero ir terminando. ¿Qué no soportas en tu iglesia? Piensa. ¿Qué no soportas en tu iglesia? Pero ten en cuenta que tu iglesia no es perfecta. Hay miembros que se han ido a nuestra congregación. Yo no voy a juzgar. Algunos de repente porque se vieron que eran intolerantes con ellos. Otros de repente porque no toleraron a nosotros. Dios lo sabe. A nosotros como líderes nos hace reflexionar más que decir por qué se fue, sino, bueno, ¿qué provocamos nosotros también? Y eso nos enseña a ser más humildes y a mirar cómo debemos trabajar como iglesia. Pero yo sé que nuestra congregación no es perfecta. Hay muchas cosas que quizás tenemos que soportar. ¿A quién masticas pero no pasas? ¿A quién masticas pero no pasas? Hola, hermano. Sí, ya, claro. Sí, estoy orando por ti. Sí, hermano. Sí. Pero ahí nomás, manito, ahí nomás, manito. Sí. ¿Ok? ¿Estás dispuesto a imitar a Dios soportando? ¿O quieres huir más bien de las personas difíciles y perder la oportunidad de trabajar con tu carácter y ser como Cristo? Hermanos, no hay crecimiento en la vida cristiana si no te das para con los demás. Tú no creces cuando lees la Biblia. Qué bueno, hemos empezado hoy a estudiar hermenéutica bíblica, ¿no? Es muy bueno, es muy bien, pero uno no crece por ello. Tú creces, es importante, ahora cuando comienzas a practicarlo unos a otros. Ahí crecemos. Pero de nuestra casa, asistiendo, congregando, asistiendo, estamos haciendo como simplemente, no, cuando comenzamos a vivir, visitarnos, sirviéndonos, llamando por teléfono, perdonando también, ¿no? Oye, este hermano me irrita, pero Señor, me acuerdo que yo también cuando te irrito y debes descargar tu ira, más bien me muestras toda tu paciencia y toda tu benignidad, ¿no? En estos días no me levanté con tanto ánimo, reconozco fui tosco con mi esposa, le pedí perdón, me sentí muy mal, yo soy sincero, me sentí muy mal y estaba ahí caminando, fui a Jesús María y bueno, fui a sacar, para sacar unas copias, un banco, un poco de dinero y estaba tan distraído que la billetera se me cayó. Yo pensé que lo había metido al bolsillo, lo metió al aire y siguió caminando. Y doctor, señor. Y mi billetera. ¿Y saben qué? Pues saben que uno tiene todo el problema cuando uno pierde una billetera, ¿no? Que bloquea las tarjetas, que el DNI, que tan... me acordé en ese momento, Señor, tienes una gracia que me avergüenza. Yo hoy día no me porté bien con mi esposa y yo creo que lo justo hubiera sido que me hayas hecho pasar todo esto, porque yo de todas maneras hubiera pensado, digo, bueno, Señor, si tú me has querido corregir así, está bien. Hermanos, es eso. Tenemos que soportamos a los demás cuando somos conscientes de cómo Dios nos soporta. Perdonamos a los demás cuando vemos cómo Dios nos perdona, ¿no? Es fácil criticar tu iglesia por no ser lo que quiere que sea. Lo difícil es construir, edificar, soportarnos en amor unos a otros y mantenerse la unidad. Eso sí es un trabajo, pero lo que es más fácil es criticar a nuestra iglesia, a la iglesia. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy día hemos aprendido. Gracias por estos temas que estamos dando y queremos seguir creciendo, Señor. Perdónanos, Padre, porque fácilmente, Señor, no nos sentimos tan cómodos cuando encontramos personas difíciles o cuando nos sentimos, Señor, que no se nos valora, no se nos da el lugar. No es tan fácil ahí soportar y perdonar y olvidarnos, Señor, que tú tienes esa misma misericordia para con nosotros. Para nosotros es más fácil recibir de ti, pero no estar dispuesto a dar, Señor. Queremos ser nosotros sí perdonados, pero no perdonar. Queremos que sí tengas tu tolerancia con nosotros, pero no nosotros con los demás. Gracias por lo que hoy día nos has enseñado, Padre, y queremos seguir trabajando porque somos imperfectos. Necesitamos
que de tu paciencia, de tu amor, tu misericordia, tú nos des para que con esa paciencia que viene de ti, ese perdón que viene de ti, nosotros podamos perdonar. Gracias y en el nombre de Jesús, Señor, te lo decimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, damos por